Corrían los años 50 y la RKO, una de las productoras más importantes de Hollywood, buscaba realizar el próximo éxito del cine de historia y aventuras. En aquella época la productora estaba controlada por el director, productor y magnate multimillonario Howard Hughes, que os sonará por el biopic que Martin Scorsese dirigió sobre su vida en El Aviador. Hughes ya había ganado cierta fama en el pasado produciendo películas como Los Ángeles del Infierno en 1930 o la Scarface original en 1932, las cuales fueron grandes éxitos de taquilla. Hughes, junto con el director y coproductor Dick Powell, decidió desarrollar una adaptación de la vida del conquistador mongol Genghis Khan, escrita por el guionista Oscar Millar. Esa película se llamaría The Conqueror, conocida en España como El Conquistador de Mongolia. Desgraciadamente nada salió según lo planeado y la que prometía ser una de las películas más importantes de su época acabó por convertirse en un infierno para el propio Hughes y pasaría a la historia como la película radioactiva. Ey. Antes de empezar, hay un botón para suscribirse abajo. Si lo pulsas me harías muy feliz. Y si ya pulsas la campanita seremos felices los dos. Venga. Os dejo con esta historia. Al principio todo parecía marchar bien. La película contaba con un presupuesto de 6 millones de dólares, que para la época eran unos fondos bastante altos. Vamos, tela de pasta. Con ese dinero se contrató a un reparto de alta gama con actores de la talla de John Wayne, Susan Hayward, Pedro Armendáriz, Agnes Moorehead o Lee Van Cleef. De hecho, John Wayne quiso meterse tanto en el papel que comenzó una dieta muy dura para estar en forma, y lo remató tomando dextroanfetamina. No me preguntéis qué es porque no tengo ni idea. Para que os hagáis una idea del reparto con el que contaban, muchos de sus miembros ya tenían carreras bastante consolidadas. Agnes Moorehead ya había aparecido en películas como Ciudadano Kane o La maravillosa Belinda, y había sido la primera mujer en presentar la ceremonia de los Oscars en 1948, curiosamente junto al director de esta película, Dick Powell. Pedro Armendáriz era uno de los rostros más conocidos de un cine mexicano que ostentaba una época dorada internacionalmente. Y John Wayne ya estaba marcando una historia en el cine apareciendo en numerosas películas, convirtiéndose en el hombre más duro de Hollywood. Por algo se decía que John Wayne era América. Pero volviendo a la película, debido a que no podían rodarla en Mongolia por la Guerra Fría, Howard Hughes decidió llevar a cabo la filmación en suelo estadounidense, más concretamente en la población de St. George, Utah, cerca del desierto de Mojave, un lugar ubicado a tan solo 200 kilómetros del emplazamiento de pruebas de Nevada, el sitio donde el gobierno estadounidense probaba armas nucleares. Puede que esos 200 kilómetros parezcan mucho desde unas perspectivas, pero poco desde otras, son menos de 2 horas en coche. Pero tuvieron la mala suerte de montar todo su campamento justo en el lugar donde caían las partículas radioactivas que esas pruebas arrojaban al aire, y solo el año anterior se realizaron 11 de esas pruebas. Pero no quiero que penséis que filmar allí fue la decisión de un empresario malvado. Fue una decisión estúpida, pero realmente la decisión más estúpida vendría después. El problema fue que tanto Hughes como la población de St. George fueron informados por la Comisión de Energía Nuclear de Estados Unidos de que no pasaría nada y que el sitio era seguro para rodar, a pesar de que la población local advirtió un sabor metálico en el aire. Contando con la tranquilidad entre comillas, que la comisión les había asegurado, aproximadamente 220 personas, entre los cuales se incluía todo el equipo técnico, el equipo de producción y actores, se trasladaron al lugar donde se rodaron los escenarios exteriores de la película a lo largo de 90 días. 90 días de verano, grabando bajo un sol abrasador a 40 grados y rodeados de polvo radioactivo. Convencidos de las indicaciones de la comisión, ellos estaban allí como si nada. De hecho, existen fotos del rodaje en las que se puede ver a John Wayne toqueteando de una forma irónica un contador Geiger que no paraba de sonar. Al parecer pensaban que estaba roto. Por cierto, los dos chavales de la foto eran sus hijos. Y lo que más les preocupaba era la ropa. Decían que el vestuario era incómodo y que daba demasiado calor. A ver, socio, tienes un desierto radioactivo alrededor, no sé cuáles son tus prioridades. Y todo esto me hace pensar, a nadie se le ocurrió que eso era mala idea. A ver, esas pruebas no eran secretas, todo el mundo las conocía. De hecho, en Las Vegas se usaban como reclamo turístico. Por mucho que una comisión del gobierno te diga que no hay problema para rodar en un lugar así, creo que habría sido mejor idea buscarse otro sitio. Y si alguien estaba pensando en por qué no rodaron en Almería, aquí en España, como se hizo durante el Spaghetti Western, os diré que entonces el desierto de Tabernas aún no se había convertido en un escenario cinematográfico tan conocido. No fue hasta finales de esos años 50 cuando se filmarían allí las primeras películas, así que objetivamente no era una opción. Sin embargo, la historia no acaba ahí. ¿Recordáis cuando os dije que vendría la idea más estúpida? Pues ha llegado el momento. El equipo se trasladó a los estudios en Hollywood, donde continuaron filmando las escenas en los decorados interiores. Pero Howard Hughes, que era un chiquillo bastante perfeccionista, quería que la transición entre los escenarios exteriores e interiores fuese lo más realista posible, llenándolo todo con la arena de aquel lugar de Utah. Ordenó transportar en camiones toneladas y toneladas de esa arena contaminada dirección Hollywood. Salió mal. Muy mal.
Como podéis suponer, la radiación hizo su efecto en gran parte del equipo, más concretamente en un 41%, es decir, poco más de 90 personas desarrollaron algún tipo de cáncer, falleciendo de esta enfermedad al menos 46 de ellos. Entre los casos más destacados se encuentra el propio director, Dick Powell, que falleció en 1963, 7 años después de la filmación y el mismo año que Pedro Armendáriz, uno de los actores más grandes de la historia de México, se suicidó al conocer que su cáncer era terminal. Pero también alcanzó a otros miembros del reparto. Agnes Moorehead, quien fue una de las grandes estrellas de la serie Embrujada, falleció de la enfermedad en 1974. Al año siguiente falleció la ganadora de un Oscar y 3 Globos de Oro, Susan Hayward. El propio John Wayne desarrolló la enfermedad y falleció en el año 1979, seguido en el 91 de John Hoyt. Lee Van Cleef también sufrió de cáncer, pero falleció de un ataque de corazón en 1989. Entre los datos que se conocen no se nos cuenta qué pasó con los extras locales que participaron en la película, que fueron alrededor de un centenar, pero podemos deducir que muchos de ellos corrieron la misma suerte. Suerte que también compartieron desgraciadamente amigos y familiares del equipo que visitaron el set. Entre ellos, por ejemplo, se encontraba Michael, el hijo de John Wayne, que también falleció de la enfermedad. ¿Pero realmente mereció la pena? ¿Se convirtió El Conquistador de Mongolia en la gran película que Howard Hughes soñaba con estrenar en la gran pantalla? Pues la verdad es que no. Acabó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos de taquilla del cine. La crítica la destrozó, no podían comprender cómo un personaje como Gengis Khan tenía un acento del sur de Estados Unidos. De hecho, el propio John Wayne acabó odiando el papel y admitiendo con los años que no era adecuado para él. La película también tenía muchísimos errores, como cortes en los que en un plano era de día y al siguiente era de noche. Noches americanas, que es la técnica de rodar de día y hacerlo pasar por noche en postproducción, en las que se pueden ver las sombras bastante pronunciadas de los personajes en el suelo. El vestuario era ridículo, por no hablar del maquillaje del protagonista, que al menos iba maquillado, no como los extras. Intentaron hacer pasar indios navajos por mongoles sin ni siquiera intentarlo. Vamos, un desastre. Se considera esta película una de las peores obras de los años 50 y de la historia del cine en general. Su fracaso causó la posterior desaparición de la RKO como se la conocía, y esta fue la última película de la carrera como productor de Howard Hughes, quien intentó, a lo largo de los años, hacerse con todas las copias de la película para evitar que se proyectase o retransmitiese en algún medio. No fue hasta 3 años después de su muerte en 1979 que Universal compró los derechos para distribuirla. Este extravagante multimillonario vivió sus últimos años en depresión, ahogado en una profunda culpa por las muertes que causó la película, visionándola una y otra vez mientras afirmaba que rodar en aquel desierto fue la peor decisión que tomó en su vida. Por cierto, si alguien quiere verla, la película está en Filmin. Comentadme abajo en los comentarios si conocíais la película. Si queréis que cuente otra anécdota de la historia del cine, no dudéis en decírmelo y de paso apadrinad un like. No olvidéis suscribiros para seguir disfrutando de vídeos sobre cine por mi parte. Eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. ¡Y corten! Genial, a positivar.